Parashá semanal, Emor, habla. La primera aliyá es de Levíticos 21 del 1 al 15. En esta aliyá se analiza la obligación del Cohen de mantener un alto nivel de pureza ritual y las mujeres con las que puede casarse. Un Cohen ordinario tiene prohibido entrar en contacto con un cadáver humano, excepto para asistir a los funerales de sus parientes más cercanos. No se puede no, no se puede casarse con una divorciada tan bien como otras mujeres. Al sumo sacerdote no se le permite asistir ni siquiera a los funerales familiares y debe casarse con una virgen. Bueno, algunos versículos vamos a analizar, que es el 21:1. Dice: Hashem dijo a Moshe: habla a los sacerdotes, los hijos de Aarón, y dile: ninguno se contamine con persona fallecida entre su pueblo. Después de haber hablado a todo el pueblo, ahora Moshe recibe la orden de hablar solo con los sacerdotes. El pueblo en general necesita vivir en santidad, pero los sacerdotes tienen la responsabilidad de vivir en un nivel de santidad superior al pueblo, porque tienen el derecho de estar más cerca de Hashem en el servicio del santuario. Como los mandamientos generan santidad, los sacerdotes tienen más mandamientos que el pueblo. En esta sesión, Hashem está dando instrucciones a los sacerdotes para que puedan mantenerse en su estado de santidad. Un sacerdote no puede tocar un cuerpo muerto. La palabra hebrea que ha sido traducida como persona es nefesh, que significa alma. Y en este caso la Torá llama a un cadáver humano alma. En el capítulo 21:2 vamos a ver, dice: salvó por su pariente más cercano, su esposa, su madre, su padre, su hijo, su hija o su hermano. El sacerdote común solo puede contaminarse por la muerte de 7 tipos de familiares: esposa, madre, padre, hermano, hermana soltera, hijo e hija. Por esto se debe guardar luto e interrumpir su servicio en el templo en el día de su entierro. Esta ley tiene una excepción llamada Met Mitzvah. Una Met Mitzvah es un cadáver que es encontrado en un lugar desértico, o uno que ha muerto y que no tiene parientes que se ocupen de su funeral. Cuando, cuando no hay otra persona que pueda realizar el entierro, el Cohen debe hacerlo aunque se contamine. No obstante, no pierde su ministerio sacerdotal por eso. Teniendo en cuenta de que estas normas, es más fácil entender las reacciones del sacerdote y el levita en la parábola del buen samaritano. Acá sale una referencia en Lucas 10, 30 al 35. Ellos quizás no sabían si el hombre herido estaba vivo o muerto. Si estuviera muerto, tenían que evitar el contacto con su cadáver para no contaminarse y perder su ministerio. Según la Torá, y como era un camino transitado, no podía ser considerado un lugar desértico. Por esta razón no tendría la responsabilidad de enterrarlo según la ley del Met Mitzvah. Ahora, en el caso de que el hombre estuviera vivo, habría que ayudarle para salvarle. Parece que el sacerdote y el levita no estaban interesados en saber si el herido estaba vivo o muerto, y eso fue ya una falta grave. Y en el caso de que supieran de que el hombre estaba vivo, cometieron un delito grave por no ayudarle. Según en el mandamiento que vimos en Levítico 19:16, donde está escrito: no te quedarás quieto ante la sangre de tu prójimo. En el capítulo 21, versículo 3: o por su hermana virgen que está cerca de él, no haber tenido marido, por ella puede contaminarse. Cuando la hermana se haya casado, el sacerdote ya no tiene el derecho de tocar su cadáver o asistir a su entierro. El mandamiento de mantenerse alejado de todo otro cadáver se sigue dando hoy en día entre los varones descendientes de los sacerdotes en el pueblo judío. Un varón Cohen no puede tocar un cadáver o permanecer bajo un mismo techo con uno de ellos.
Este mandamiento no aplica a las mujeres de los sacerdotes. Uno de los discípulos del rabí Yeshua, Yohanan, era conocido del sumo sacerdote como está escrito en Juan 18:15. Simón Kefa seguía a Yeshua y también otro discípulo. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Yeshua al patio del sumo sacerdote. Parece que este Yohanan era de una familia sacerdotal y esto puede ser una razón por la que no quiso entrar en el sepulcro de Yeshua y contaminarse, como está escrito en Juan 24 al 5. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más prisa que Kefa y llegó primero al sepulcro e inclinándose para mirar adentro. Ve las envolturas de lino puestas allí, pero no entró. En el capítulo 21:7 dice, no tomarán mujer ilícita o profanada, ni tomarán mujer divorciada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios. Las mujeres prohibidas para los sacerdotes son las siguientes. Primero, Soná, una mujer que ha tenido relaciones sexuales prohibidas. Segundo, Jalalá, la hija de un Cohen que ha nacido de una unión ilícita, por ejemplo, de un matrimonio entre un sacerdote y una Soná o Geruchá. Tercero, una Geruchá es una mujer divorciada y Gioret, una mujer gentil convertida al judaísmo. El Beit Din, que es tribunal, tiene la autoridad para disolver un matrimonio entre un Cohen y una mujer ilícita para él. En el capítulo 21, versículo 8, dice, lo consagrarás, pues, porque él ofrece el alimento de tu Dios. Será santo para ti, porque yo, Hashem, que os santifico, soy santo. Aquí está escrito que el Cohen es santo para ti. Esto implica que el Cohen debe ser distinguido en la congregación. Si alguien es descendiente de Aarón, debe ser el primero en leer la Torá en la sinagoga. Debe ser el que hace la bendición por el pan. Debe ser el primero en recibir la comida. Debe ser el que dirige el simún, el inicio del Birkat Hamazón, la bendición después de la comida y etcétera. En el capítulo 21:9 nos habla y dice, y la hija de un sacerdote, si se profana por medio de relaciones ilícitas, a su padre profana, en el fuego será quemada. La hija de un sacerdote tiene relaciones ilícitas, merece ser quemada. Según Rachi, todos los rabinos concuerdan en que aquí no se trata de una mujer soltera, sino de que una que ha pasado por lo menos por el primer paso matrimonial, Erusín, en el cual queda prohibida para otros hombres. Su adulterio debe ser castigado por medio del fuego, mientras que los demás israelitas, si cometen el mismo delito, deben ser ejecutados mediante la lapidación y apedreamiento. Esto nos puede dar una pista para entender por qué Yehudá dictó sentencia contra Tamar para que fuera quemada. En Génesis 38:24, ella no era soltera, sino reservada para su cuñado por medio de la ley del levirato. En Génesis 38:8 como referencia y en Deuteronomio 25:5. Y fue sentenciada como una hija adúltera de un sacerdote. De esto se saca la conclusión de que Tamar era hija de un sacerdote. El Midrash dice que Tamar fue hija de Chem, que era el sacerdote en Chalem, con el título de Melquisedec. También sale como referencia en Génesis 14:18. Ahora en el capítulo 21:10 dice, el que sea sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza haya sido derramado el aceite de la unción y que haya sido consagrado para llevar las vestiduras, no dejará crecer su cabello ni rasgará sus vestiduras. Un sumo sacerdote no puede dejar de crecer su cabello durante más de 30 días, para que no sea semejante a uno que deja crecer su cabello estando de duelo.
Según el Midrash, el sacerdote tiene que reunir 5 cualidades para servir como un gran sacerdote. Primero, tener sabiduría. Segundo, belleza física. Tercero, fuerza física. Cuarto, riqueza. Y quinto, ancianidad. En el capítulo 21, versículo 11, no se acercará a ninguna alma muerta, ni aun por su padre o por su madre se contaminará. Como el texto dice que no puede acercarse o entrar a un cadáver, se entiende que no puede estar bajo el mismo techo. Estamos hablando del sumo sacerdote. En el capítulo 21, versículo 12, dice, no saldrás del santuario ni profanará el santuario de su Dios, porque la consagración del aceite de la unción de su Dios está sobre él. Yo soy Hachem. Esto no significa que nunca pueda salir del santuario, sino que no puede salir de allí para acompañar a un difunto, aunque sea padre o madre. Sin embargo, un sumo sacerdote tiene el deber de enterrar a un Met Mitzvah. Recordemos que esto es un cadáver que se encuentra en el desierto a que no tenga quien le realice un funeral. Este texto nos enseña que si un sacerdote común sirve en el santuario, en el estado de luto lo profana, pero el sumo sacerdote no. En el capítulo 21:13 dice, tomará por mujer a una virgen. Yeshua Hamashia es el coengador celestial y por eso no puede tener una novia que no sea virgen, como está escrito en Revelación 14, 1 al 5. Miré y aquí que es el cordero que estaba de pie sobre el monte de Sión, y con el 144,000 que tenían el nombre de él y el nombre de su padre escrito en la frente, y oí una voz del cielo como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como el sonido de arpista tocando sus arpas, y cantan un cántico nuevo delante del trono y delante de 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino los 144,000 que habían sido rescatados de la tierra. Estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero a donde quiera que va. Estos han sido rescatados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. En su boca no fue hallado engaño, están sin mancha. En el capítulo 21:15 dice, para que no profane a su descendencia entre su pueblo, porque yo soy Hachem que lo santifico. Los hijos de un sacerdote que nacen en una unión ilícita son profanos para el sacerdocio. Bueno, como resumen, dice, como ya lo hemos visto en la paracha anterior y los estudios diarios de esta semana, tenemos que entrelazar la paracha anterior donde habla de la santidad y en esta ocasión si va más dirigida a los sacerdotes y al covengador. Los hijos de Israel fueron apartados de entre las naciones para ser más santos que ellos. Los levitas fueron apartados del resto de las tribus para ser más santos que ellos. Los hijos de Aarón fueron apartados de los levitas para ser más santos que ellos, y el sumo sacerdote fue apartado del resto de los sacerdotes para ser más santos que ellos. Aprendemos de que ser santo no significa ser mejor, que ser santo no significa no tener pecado, que ser santo no significa ser favorito, que ser santo no significa tener el derecho de aprovecharse de su posición. Santidad tiene que ver con mayor responsabilidad. Santidad tiene que ver con obediencia. Santidad tiene que ver con mayor sacrificio. Santidad tiene que ver con pagar un precio más alto. Santidad tiene que ver con una posición superior. Santidad tiene que ver con límites marcados. Santidad tiene que ver con cercanía. Los mandamientos santifican a una persona. Cuantos más mandamientos tenga para cumplir, mayor es su llamado a la santidad.
Los hijos de Israel y los redimidos de entre las naciones tienen más mandamientos que el resto de las naciones. Los levitas tienen más mandamientos que las demás tribus. Los sacerdotes tienen más mandamientos que los levitas. El sumo sacerdote tiene más mandamientos que todos, y es por eso que él es el más santo para el Eterno y para el pueblo, el más distinguido, el más separado, el más responsable y el más elevado y el más privilegiado. Un judío no tiene permiso para casarse con una mujer que no es judía. Un creyente en el Mesías no tiene el permiso para casarse con una no creyente en el Mesías. Un sacerdote no puede casarse con mujeres que hayan practicado la fornicación y que hayan nacido de una relación prohibida y que sean divorciadas o convertidas. Esto nos enseña que cuanto más santidad haya, más estricta es la exigencia. El que quiere vivir una vida de santidad no puede hacer cosas que otros pueden hacer. Uno desea acercarse más a la santidad dentro del plan del Eterno y que hay para su vida, tendrá que revisar toda área de su vida y preguntarse si lo que está haciendo es agradable para el Eterno. Para los diferentes grupos de personas que hay permitidas que no son totalmente agradables para el Eterno. También hay cosas agradables para el Eterno que no son perfectas para Él. Y finalmente hay cosas perfectas que en cada uno de diferentes grupos de personas, según el nivel de santidad máxima de cada grupo, vemos o por tanto que se puede vivir en diferentes niveles de santidad dentro del grupo al cual uno pertenece. Aunque hayan cosas permitidas, no siempre convienen, especialmente si queremos ser sensibles a la voz del Espíritu y vivir una vida en íntima relación con nuestro Padre y con su Mesías. La negación de privilegios normales en esta vida produce mayor santidad. Que el Eterno nos ayude a cada uno a encontrar el nivel de mayor santidad dentro del grupo de personas a la cual pertenecemos y que el estudio de la Torá nos lleve a una santidad y alejar cualquier tipo de pecado y estar más cercano al Eterno. Shalom.